este vídeo vamos a ver la funcionalidad Backbone Fast. ¿En qué consiste esta funcionalidad? Bueno, es algo típico de Cisco, es algo que implementa Cisco, una herramienta para darle mayor rapidez a la convergencia de Spanning Tree. Y es algo que se utiliza cuando no tenemos Rapid Spanning Tree, ¿de acuerdo? El algoritmo de Rapid Spanning Tree ya lo lleva configurado de forma intrínseca. Pero cuando no tenemos Rapid Spanning Tree podemos activar esta funcionalidad. ¿Y qué es lo que hace? Anima al switch a buscar caminos alternativos para llegar al root bridge en caso de que se haya detectado un fallo indirecto. ¿Qué es eso de fallo indirecto? Bien, es el fallo de un enlace no directamente conectado o el fallo del root bridge, ¿de acuerdo? ¿Cómo detectamos o cómo detecta el switch que se ha producido un fallo indirecto? Pues bien, lo detecta porque empieza a recibir por sus puertos non-designated el anuncio de BPDUs inferiores, es decir, BPDUs peores a las que peores o BPDUs peores comparado con la BPDU del root bridge actual. Vamos a verlo sobre un dibujo para tenerlo un poco más claro. Suponeos que tenemos esta arquitectura, disponemos de un root bridge conectado a otro switch, que a su vez está conectado a otro switch y finalmente otro switch, ¿de acuerdo? Bien, en esta situación, después de que Spanning Tree haya convergido, sabemos que el root bridge tendrá todos sus puertos en designated. En el caso de este switch, este puerto será su root port y vamos a suponer que este es el designated, root port, designated. Si volvemos a este lado de aquí, este es el root port, este es el designated, este es el root y vamos a suponer que este está en blocking, ¿de acuerdo? Es un puerto non-designated. Si nos centramos en este switch, ¿cómo sabe él que se ha producido un fallo indirecto? Bien, imaginemos, por ejemplo, que este puerto, esta interfaz, falla. Al producirse ese fallo, este switch se empieza a proclamar a sí mismo como root bridge, ¿de acuerdo? Empieza a lanzar BPDUs asignándose a sí mismo, anunciándose a sí mismo como root bridge. Esa BPDU finalmente llegará a este switch, que es sobre el que estamos realizando el estudio. Recibirá BPDUs por su puerto non-designated, BPDUs de un switch anunciándose como root bridge. Un switch que no es el actual, ¿de acuerdo? Este switch sobre el que tenemos el análisis, él guarda en la memoria de cada una de sus interfaces, de cada uno de sus puertos, guarda una copia de la BPDU enviada por el root bridge actual y cuando recibe una BPDU diferente lo compara con esa BPDU guardada localmente. Es así como detecta que ha habido un fallo indirecto en la red, porque de repente un switch con una prioridad y una MAC peor que la del root bridge actual, ese root empieza a anunciarse, empieza a lanzar BPDUs anunciándose a sí mismo como root bridge. Bien, si tenemos Backbone Fast activado en este switch sobre el que estamos haciendo el análisis, si tenemos Backbone Fast activado, lo que va a hacer el switch es lo siguiente. Supongamos este es el switch de nuestro estudio y tenemos una interfaz marcada con el rol de root port, ¿de acuerdo? Este es su root port y disponemos de otras interfaces, vamos a colocar por aquí otras tres y esta de aquí. Vamos a suponer que esta interfaz es un puerto non-designated, ¿de acuerdo? Eso significa que está en blocking por ser non-designated. Y vamos a suponer que esta y esta igualmente son non-designated, lo que significa que están en blocking. En cambio, el rol de este puerto va a ser designated, lo que significa que está en forwarding. Bien, en estas circunstancias, ¿qué ocurre? Antes de empezar a ver qué es lo que ocurre cuando se produce un fallo indirecto,
insisto en que cada uno de estos puertos, tanto este, como este, como este, como este, guardan una copia de la BPDU del root bridge actual, ¿de acuerdo? Tienen una copia de las BPDUs enviadas por el root bridge actual. En esa copia tenemos información de cuál es la prioridad, cuál es la MAC y cuál es el coste actual para llegar al root bridge a través de esos puertos. Pues bien, se produce ese fallo indirecto y empezamos a recibir, supongamos, por aquí, una BPDU inferior, es decir, una BPDU con características peores que esa copia local de la BPDU del root bridge. Por aquí recibiremos una BPDU de alguien anunciándose, algún switch nuevo, anunciándose como root bridge, pero resulta que al compararlo con esa copia local, vemos que tanto la prioridad como la MAC de ese supuesto nuevo root bridge son peores que las actuales. Eso a este switch le hace pensar, bueno, se ha producido un fallo indirecto, voy a intentar averiguar, antes que esperar al MagSafe, ¿de acuerdo? A que cumpla el MagSafe y entonces pasar por todo el proceso de Spanning Tree para ver si este puerto debe pasar a otro estado diferente al que está ahora, pues antes de esperar a ese MagSafe, lo que hace el switch es lanzar un proceso activo de averiguar si por ejemplo el root bridge ha caído, ¿de acuerdo? Y entonces yo debería hacer caso al nuevo root bridge. Ese proceso activo consiste en empezar a enviar mensajes root link query por cada uno de los puertos non-designated, ¿de acuerdo? Por el root port y por los puertos non-designated. Lanzamos preguntas para ver si los switches que están conectados al otro lado de esos puertos han detectado que el root bridge ha caído, ¿de acuerdo? Si es cierto que el root bridge ha caído, por cada una de estas preguntas yo recibiré una respuesta diciendo, oye, efectivamente hemos perdido conectividad con el root bridge conocido hasta ahora, por lo tanto habrá que lanzar de nuevo el proceso de aprendizaje. Si eso es así, ¿de acuerdo? Supongamos que por cada una de estas preguntas RLQ yo recibo una respuesta negativa. Por negativo entiendo que el switch vecino me está diciendo que él también ha perdido conectividad con el root bridge, ¿de acuerdo? Es lo que voy a entender por negativo. Pues si recibo negativos por cada una de estas preguntas, al final el switch entenderá que efectivamente ha habido un problema directamente con el root bridge ha dejado de existir, por lo tanto debo empezar a lanzar el proceso de aprendizaje del nuevo root bridge, ¿de acuerdo? Todo este mecanismo de preguntas y respuestas se ha lanzado en un tiempo inferior al MagSafe. Por lo tanto, he conseguido converger en un tiempo menor al MagSafe, ¿de acuerdo? Es lo que añade el Backbone Fast, esta capacidad de poder preguntarle a los vecinos si han detectado algún cambio después de que yo haya visto esa BPDU inferior y si ha habido ese cambio, pues entonces tomar acciones en consecuencia, ¿de acuerdo? Supongamos que en lugar de recibir esta respuesta negativa, lo que ocurre es que por algunos puertos sí que recibimos la respuesta de yo también he perdido conectividad con el root bridge y por otras en cambio recibimos una respuesta positiva. Con positiva quiero decir que ese switch vecino al que le he preguntado me responde que él todavía tiene conectividad con el root bridge. Si eso es así, lo que haré será, doy por entendido que el root bridge sigue existiendo, sigue en activo, lo que tengo que lanzar es el proceso, vamos a cambiar de color, lo que lanzo es, tanto por esta interfaz que he recibido esa BPDU inferior, como por esta interfaz que he recibido una respuesta negativa del otro switch, en esas dos interfaces lanzo el proceso habitual de Spanning Tree para terminar poniendo estas interfaces en forwarding porque posiblemente pasen a ser puertos designated.
¿De acuerdo? Esa es la idea que hay detrás de Backbone Fast. Yo me doy cuenta de que ha habido un fallo indirecto, me doy cuenta de ello gracias a que por un puerto no designated recibo una BPDU peor, una BPDU inferior. Entonces, cuando eso lo detecto, empiezo a preguntar a mis switches vecinos si ellos también han detectado algún problema en cuanto al root bridge. Esas preguntas se lanzan mediante el estado RLQ, Root Link Query, ¿de acuerdo? Si todos los switches vecinos me dicen que ellos también han detectado problemas con el root bridge, es que efectivamente el root bridge ha caído y entonces todas mis interfaces deben pasar por el proceso de aprender un nuevo root bridge, ¿de acuerdo? Y todo esto se hace en un tiempo inferior al max age. En cambio, si después de lanzar yo esa pregunta a mis switches vecinos, algunos me dicen que todavía tienen conectividad con el root bridge, lo que yo he de hacer es lanzar el proceso de spanning tree solo por las interfaces por las que o bien recibo esa BPDU inferior o bien he recibido una respuesta del vecino diciendo que él también ha perdido conectividad con el root bridge, ¿de acuerdo? Entonces, solo por esas interfaces se lanza el proceso de aprendizaje, bueno, el proceso normal, hasta que los puertos terminan en forwarding con un rol de designated. Vamos a ver cómo configuramos esto en las plataformas Cisco. Tenemos un switch aquí. El modo de configurarlo es tan sencillo como entrar en Configure Terminal y escribir Spanning Tree Backbone Fast. ¿De acuerdo? Esto tendríamos que activarlo en todos los switches de nuestro backbone, porque al final el proceso, como acabo de explicar, confía en un mecanismo de preguntarle al vecino si él todavía tiene conectividad o si todavía tiene conocimiento del root bridge. Por lo tanto, es necesario que ese switch vecino tenga activada también esta funcionalidad para que responda de forma positiva o negativa y entonces en base a ello yo lance el proceso que corresponda. Antes de activarlo, os voy a decir cuál es el comando para conocer si un switch tiene activado la funcionalidad de Backbone Fast. Y el comando es show spanning tree summary. Al lanzar este comando, daos cuenta que aparece aquí una entrada. A ver, perdonad, vamos a cambiar esto a algo más fino. Ahí está. Aparece aquí una entrada de Backbone Fast y nos dice que está deshabilitado. Si ahora yo entro en configuración y pongo el comando spanning tree Backbone Fast, tal cual, salgo y vuelvo a lanzar el comando show spanning tree summary y fijaos que, bueno, me dice que Backbone Fast está activado, está habilitado, pero inactivo porque estamos utilizando Rapid Spanning Tree. Es lo que os comentaba al principio. En Rapid Spanning Tree esta funcionalidad ya va inherente, por lo tanto solo tiene sentido aplicarla cuando estamos utilizando Spanning Tree normal, ¿de acuerdo? El 802.1d. En este caso, como utilizamos Rapid 802.1w, aunque yo lo habilite, va a estar inactivo porque ya va de forma inherente, ya va metido dentro de este protocolo. En caso de que estuviésemos utilizando 802.1d, el spanning tree original, el tradicional, en ese caso directamente al habilitarlo, esta línea desaparecería, me pondría que está habilitado. ¿De acuerdo? Y eso es todo en cuanto a Backbone Fast, una funcionalidad de Cisco pensada para cuando estamos utilizando Spanning Tree normal y que consiste sobre todo en cuando detecto un fallo indirecto, preguntarle a mis switches vecinos si ellos también han detectado que se ha producido un cambio, que han perdido conectividad con el root bridge y entonces así lanzar lo que corresponda. O un nuevo aprendizaje o habilitar ciertos puertos que antes estaban en blocking, pasarlos ahora a forwarding porque el root bridge no ha cambiado, sino que se ha producido en la caída de un enlace y ahora esos puertos que yo tenía como non-designated tienen que pasar a designated. Y eso es todo.